sean bienvenidos a Logos Devocionales Tiempo con Dios. Qué gusto, qué alegría que nos puedan estar acompañando hoy miércoles 30 de octubre en este estudio diario de la Palabra del Señor para que juntos podamos cada día aprender más y más. Les agradecemos cada uno de sus comentarios, les invitamos a que nos puedan escribir, que nos puedan dejar desde dónde nos escuchan, desde qué país, desde si están aquí en México como nosotros, el país de México, o si están en algún otro país, qué enseñanza les ha dejado el devocional, qué les ha gustado, e inclusive si tienen alguna petición de oración. Vamos a estarlos leyendo y vamos a estar ahí al pendiente. Bueno, el estudio de hoy lleva por título Ante el verdadero camino, estando en Gálatas 6 del 1 al 10. Así dice la palabra del Señor. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Y el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas que el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, ante el verdadero camino. Estamos ya ante la culminación de la carta de Pablo hacia las iglesias de Galacia, y en este momento el apóstol Pablo está cuestionando todos los elementos, todos los puntos, todas las situaciones que ha venido tratando. De manera que después de que les hizo ver la falta en la que estaban incurriendo los hermanos de Galacia, el hecho de que les haya mostrado cuál debe de ser la conducta del creyente, les haya mostrado también la diferencia entre lo que es ser un creyente que vive obedeciendo el Espíritu y también un creyente que vive obedeciendo su carne. Al ver esta diferencia, el apóstol Pablo puede empezar a terminar cada uno de estos elementos, y es lo que vamos a estar viendo hoy. 3 puntos, siendo el primero, un cambio de pensar. Al estar ante el verdadero camino, lo primero que es necesario para nosotros es este cambio de pensar, este cambio de chip, como lo llaman de manera coloquial, o esta revisión del conocimiento. Lo queremos poner en términos más técnicos, una revisión de nuestro paradigma, sobre qué nos estamos ubicando. Paradigma es un modelo, ejemplo que nos guía o direcciona en algún proceso de investigación. Pero si lo aterrizamos en estas cuestiones, es una forma de cómo nosotros nos vamos a direccionar y a vivir. Entonces, nos dice el versículo 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Aquí Pablo ya está hablando en cuestiones bastante prácticas. Todo lo que hemos visto, ahora cómo hay que vivirlo. Sí, son cuestiones sumamente doctrinales. Sí, son elementos que estaban fortaleciendo a la iglesia, que estaba quitando el velo ante las falsas enseñanzas que estaban presentes. Pero ahora, ¿cómo vivo esto? Y les dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, de manera que sabemos que las tentaciones y pecados atacan cuando uno está débil y lejos de Dios. Cuando no leemos la Biblia, cuando no oramos, cuando nos encerramos en nuestros propios pesares, cuando dejamos que nuestras preocupaciones y ansiedades nos sumerjan cada día más y no dependemos y no buscamos que el Señor nos ayude en esas áreas, bueno, es ahí donde podemos caer en alguna falta, en algún pecado, en alguna obra de la carne, como lo estuvimos viendo en el devocional de ayer. De manera que dice, si alguno de ustedes es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, pero ¿cómo sé que soy espiritual? Pues lo vimos el día de ayer. Alguien que es espiritual es aquel que no satisface los deseos de la carne, que da este fruto. ¿Cómo? Viviendo en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, mansedumbre y dominio propio. Cuando buscas obedecer a la obra del Señor, cuando estos elementos están presentes en tu vida y cada día van creciendo, eso es alguien espiritual.
Ustedes que son espirituales, que obedecen lo que les manda a la Biblia, la palabra del Señor, bueno, les van a restaurar, pero ¿cómo? Con un espíritu o con espíritu de mansedumbre. No es que haya un espíritu para cada cuestión o para cada reacción, sino que se está refiriendo con ese fruto del espíritu que está siendo moldeado en cada uno de ustedes, el cual es la mansedumbre, deben de restaurarlo. Es como si dijera, restáurale con una conducta de amor, con una conducta paciente, con una conducta de mansedumbre, con una conducta de dominio propio. Es lo mismo que si estuviese diciendo eso. De manera que nos lleva en este cambio de pensar a no criticar a nuestros hermanos, sino apoyarles, porque así Cristo nos ha restaurado. La cláusula más importante a destacar en este versículo es, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cada uno va a estar expuesto a diversas tentaciones, a diversas pruebas. ¿Cómo vamos a reaccionar ante ello? Y si hemos caído y si hemos incurrido en alguna falta, pues nos dice segunda de Juan, hijitos míos, si ustedes han pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo, o sea, arrepiéntanse. Primera de Juan 2:1. Pero ¿cuál es el propósito de considerarnos a nosotros mismos, de apoyar con mansedumbre a nuestros hermanos? Bueno, el sobrellevar las cargas los unos de los otros, no dejarnos de manera individual, sino apoyarnos. Y dice así cumplir la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Bueno, el amor al prójimo, ya sean nuestros amigos o ya sean nuestros enemigos. Debemos de orar por ellos, debemos de predicarles el evangelio. Y es que este realmente es un cambio de pensar, algo a lo que no estamos acostumbrados, pero algo que evidencia que el Señor está haciendo la obra en cada uno de nosotros. Y eso lleva al segundo punto, el cual es una conciencia restaurada. Al estar ante el verdadero camino, vamos a cambiar nuestro pensar, pero también nuestra conciencia va a ser restaurada. No solamente las ideas superficiales y las ideas del momento o las ideas que estamos preparando, no, sino que lo más profundo de nuestro ser también va a estar siendo restaurado a través de la obra del Espíritu. ¿Para qué? Para evitar que el orgullo, que la soberbia se apodere de cada uno de nosotros, porque bien podemos decir, o bien vemos el ejemplo de los falsos maestros. Ellos decían, nosotros les vamos a estar enseñando, nosotros les vamos a estar direccionando, pero deben de hacernos caso a nosotros. Lo mismo que decía en el capítulo 4, cuando dice, ellos tienen celo por ustedes, tienen preocupación, pero no para que ustedes conozcan la verdad, sino para que ustedes se preocupen por ellos, por los falsos maestros, y tengan este reconocimiento. Entonces, para evitar esto, nuestra conciencia va a estar siendo restaurada. Y el apóstol Pablo nos lleva a esta cuestión de entender. Versículo 3. El que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Esto se complementa muy bien con el versículo 26 del capítulo 5, el cual dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. No debemos de ser vanagloriosos, no debemos de ser jactanciosos, no debemos de irritar a nuestros hermanos y no debemos de envidiarnos. ¿Por qué? Porque nuestro crecimiento es personal. Nuestro crecimiento va a evidenciar que estamos obedeciendo al Señor. De manera que, pues si hemos incurrido en alguna falta, si no estamos obedeciendo, no debes de creerte nada. ¿Por qué? Porque tú te estás engañando y realmente no eres nada. Entonces debemos de crear esta conciencia de que todo lo que tenemos es por gracia. Versículo 4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. De manera que nos dice aquí que debemos someternos a un examen todos los días y debemos de revisar ¿qué? Nuestro comportamiento y obediencia a Dios. Y es que no es una rivalidad, como lo veíamos citando el versículo 26. No es una rivalidad con nuestro hermano, sino que es una dependencia total y completa de Dios. Nuestra conciencia en nuestro interior vamos a reconocer cuán necesitados estamos de Dios. Versículo 5. Porque cada uno llevará su propia carga. De manera que cada uno va a tener su lucha diaria contra el viejo hombre. Eso no es nada de qué gloriarnos, sino es algo que nos debe de llevar a decir, Señor, ayúdame. Todos los días crucificar al viejo hombre, todos los días decir, Señor, glorifícate. Lo que dice Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones. Tomen su cruz y síganme. Y eso lleva al último punto, el cual es un actuar regenerado.
Estamos ante el verdadero camino, hemos cambiado nuestro pensar, nuestra conciencia está siendo regenerada, pero también restaurada, perdón, pero también nuestro actuar está siendo regenerado, está siendo cambiado. ¿Por qué? Versículo 6. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. La versión de Dios habla hoy nos dice: el que recibe instrucción en el mensaje del Evangelio debe compartir con su maestro toda clase de bienes. Debemos apoyarnos mutuamente como miembros de la misma iglesia. Si recordamos, el inicio de la iglesia primitiva en Hechos decía que cada uno vendía sus pertenencias y las compartía, las ponía a disposición de los miembros de la iglesia. Todos tenían las cosas en común, apoyarse mutuamente. Esa conducta, esos actos no deben de perderse. Podemos apoyarnos en el amor del Señor y realmente esto se va a ver reflejado en los versículos 9 y 10, pero antes vamos a ver el versículo 7. Dice: no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra del Espíritu segará vida eterna. ¿Qué se está refiriendo acá? Nadie se burla de Dios, y menos en este caso los falsos maestros, porque recordemos que les dijo el apóstol Pablo: ellos tienen preocupación de ustedes, que les hagan caso para que ustedes los cuiden a ellos, los veneren prácticamente. Eso está muy mal. Ellos están sembrando para la carne. De manera que ahora, ellos sabiendo, la iglesia de Galacia sabiendo todas estas cuestiones doctrinales, le está aplicando, le está diciendo cómo lo van a aplicar, cómo lo van a vivir. Nadie se burla de Dios. Ahora ustedes conocen, ahora nosotros conocemos lo que son las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Podemos preguntarnos, ¿qué estamos sembrando? Nuestro actuar realmente debe reflejar perseverancia en Dios, pero también el obedecer a Él. De manera que si estamos sembrando para la carne, si estamos persistiendo en algún pecado que involucre o que esté dentro de la lista de la obra de la carne y sus derivados, pues realmente vamos a sembrar corrupción, vamos a recibir resultados propios a nuestros actos. Pero si nos enfocamos en obedecer a Dios, realmente lo que nos espera como recompensa es Dios mismo. Y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, que eres el Hijo de Dios. Parafraseando lo que nos dicen los evangelios. Entonces, entendiendo esto, ¿cómo vamos a apoyar a nuestros hermanos? Haciendo el bien dentro de nuestras posibilidades. Versículo 9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos debemos de cansar, por más difícil que sea la situación, por más difícil que sea nuestro hermano. No nos debemos de cansar de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a tener resultados. Porque obviamente sabemos que estamos sembrando para el Espíritu, para la obra del Señor. Versículo 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Lo que nos dice acá: el que recibe instrucción en el mensaje del Evangelio debe compartir con su maestro toda clase de bienes. No solamente con su maestro, sino también con los hermanos de la iglesia. Apoyar en nuestra congregación no solamente implica una cuestión monetaria, sino también una cuestión de servicio. Puedo apoyar en la limpieza, puedo apoyar en el inicio del culto, puedo apoyar acomodando, puedo apoyar enseñando, puedo apoyar en la música. ¿En qué estamos dispuestos a apoyar? ¿En qué estamos dispuestos a hacer bien? ¿En qué estamos dispuestos a reflejar el fruto del Espíritu? Y eso es lo que nos lleva. Debemos de reflejar el fruto del Espíritu, desde apoyar a un hermano, desde escucharlo, desde llevar su carga, desde ser humilde, desde rechazar las falsas doctrinas, y también en nuestra vida diaria. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos sembrando? Pero también cómo estamos apoyando a otros. De manera que es la enseñanza del devocional del día de hoy, deseando que sea de edificación para cada uno de ustedes, y si Dios nos presta vida, el día de mañana continuaremos el estudio devocional. Saludos.